paso a la secuencia de cómo debe hacerse la evaluación inicial del trauma. El trauma... Sí, acá me están pidiendo que grabe la clase. Perdón. Bueno, está grabando. Les quería explicar que vamos a hacer primeramente una introducción al tema para que ustedes tengan una idea de la magnitud de la importancia que tiene la entidad como trauma, que en realidad es una enfermedad, para después entrar a desarrollar punto por punto. Así que el trauma en la Argentina, para que ustedes se den una idea, más o menos, cuántas personas mueren por trauma, que no son precisamente las que nosotros vamos a atender en general. Muchas personas mueren sin tener atención porque tienen una lesión de una violencia y de una energía cinética tan importante que los pacientes no llegan a ser atendidos. Pero para que ustedes se hagan una idea, en Argentina mueren unas 12.000 personas al año. 12.000 personas es como que desaparece una ciudad pequeña del interior de nuestra provincia todos los años de nuestro país. Y tiene otra característica que la inmensa mayoría son personas jóvenes en edad productiva y que tienen familias jóvenes. Es decir, la mayoría de los que mueren por trauma tienen hijos pequeños y tienen esposas o tienen esposos o tienen padres que no son tan viejos. Entonces eso tiene un impacto muy importante en la sociedad porque desaparece en forma repentina e inesperada, desaparece un miembro de la familia y muchas veces ese miembro de la familia es sostén del hogar. Eso genera toda una connotación familiar terrible. Pero tengan en cuenta que por cada muerto de esos, de los que hablamos, de los 12.000 que mueren aproximadamente en Argentina, que eso incluye todas las muertes violentas, desde accidentes deportivos, accidentes laborales, accidentes vehiculares, violencia social, todos los traumas que a ustedes se les ocurra, ahogamientos, incendios, asfixias, todo se considera muerte por trauma. Tienen que tener en cuenta que por cada uno de esos muertos quedan 3 discapacitados graves. Esos 3 discapacitados graves pasan a ser en general personas que son dependientes. Eso significa que dependen de alguien para vivir. Es decir, ya no van a tener la autonomía que tenían antes, probablemente no puedan volver a su trabajo, van a necesitar que algún otro familiar los atienda, los asista, y a veces lo tienen que asistir aún en sus funciones más primarias, como es alimentarse, bañarse, trasladarse, y eso genera un impacto familiar que es increíble el daño que produce. Y tienen que tener en cuenta que por cada muerto dijimos que dejaba 3 discapacitados graves, pero genera cada muerto aproximadamente la relación que tiene entre 10 y 14 lesionados que van a necesitar, por supuesto, atención médica, pero que se van a recuperar. Todos estos que estamos hablando, pues no vamos a hablar de los muertos, vamos a hablar de los accidentados
que van a requerir una atención médica. Ya ahora van a ver a qué me refiero. Deja 3 discapacitados graves y deja entre 10 y 14 personas que van a tener que tener atención, tal vez una recuperación de hasta 1 año posterior al evento traumático. Ni hablar el gasto en salud que genera esto. Esto, si se hicieran los números de cuánto se gasta por año en todos los politraumatizados que se atienden en todo el país, nos encontraríamos con una cifra enorme, monstruosa. Todos esos gastos que genera en todo el país es pagado por todos los ciudadanos, es decir, todos nosotros con nuestros impuestos, los que pagamos impuestos, contribuimos a solventar todo ese tipo de erogación que tiene que hacer el Estado a través de la medicina pública y el sistema privado de salud del país. Yendo un poco ya más entrando en el tema de cómo debemos evaluar un politraumatizado, es probable que muchos de ustedes hayan tenido ocasión de estar o de tal vez hasta han sido protagonistas de un evento traumático, pero si todos ustedes o los que hayan o recuerden cuál es el escenario de un evento traumático, un accidente en una ruta, un incendio o un cuadro de violencia social, van a ver que lo que domina la situación en todos los cuadros que ustedes recuerdan, o incluso que vean por televisión, el último que vimos fue la explosión en Beirut, donde se veían situaciones sumamente impactantes, y lo que ustedes van a notar, y hagan memoria, es el desorden, el descontrol, la falta de coordinación que hay en todas esas situaciones. ¿Por qué se produce eso? Bueno, se produce porque es consecuencia primero del desconocimiento, porque los que están allí, los que son víctimas o los que son testigos de la situación, no tienen por qué saber cómo actuar. Obviamente todos quieren colaborar por un sentido de colaboración, de angustia, que quieren ayudar, pero en realidad pocos saben qué hacer y cómo hacerlo. Así es que vamos a recorrer ahora, cuando ponga el power, vamos a recorrer es un tipo de organización mental que yo necesito que ustedes se metan en la cabeza. Obviamente es difícil meter en la cabeza todo esto en una clase donde ustedes saben que esto es una especialidad, es decir, hay congresos, hay libros, hay innumerables bibliografías, hay revistas especializadas mensuales de trauma, el Journal of Trauma, por ejemplo, por mencionar uno, para que ustedes se den cuenta la importancia que tiene la atención adecuada del trauma como entidad, como especialidad. Es decir, existen cirujanos de trauma, así como existen cirujanos hepatobiliopancreáticos y existen cirujanos plásticos, también existen cirujanos entrenados en la atención del trauma. Habrán leído probablemente, o les debe haber llegado información a ustedes, de unas siglas ATLS. ATLS es una acronimia de 4 palabras en inglés que quiere decir Advanced Life
Support. Advanced Trauma Life Support. Manejo avanzado del trauma. Eso es un curso de capacitación que diseñó el Colegio Americano de Cirujanos, y es un curso de 48 horas que se da en todo el mundo, y se da sábado y domingo. En todos los lugares del mundo se da sábado y domingo, y es intensivo y ocupa los 2 días completos, desde las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sábado y domingo. ¿Por qué ese curso? ¿Y por qué lo damos en todo el mundo? Bueno, porque ellos, como país desarrollado, los Estados Unidos, se encontraron con el problema mucho antes que nosotros, porque tuvieron un desarrollo de carreteras y desarrollo vehicular a partir de los años 50, 60, que fue mucho mayor al nuestro y mucho más precoz al nuestro. Y todos chocaban con el mismo problema de la capacitación del recurso humano. Es decir, los pacientes eran llevados, primero iban a ser rescatados con la medicina prehospitalaria, que ya vamos a hablar dentro de unos minutos, y eran llevados a centros de atención médico, que eran buenos centros de atención, pero que no estaban ni preparados ni capacitados para atender un paciente traumatizado. Ni que hablar la atención de víctimas múltiples. Es decir, trasladen esta situación a, por ejemplo, el choque de un colectivo interurbano, donde hay 15, 12, 7, 14 víctimas, y todas van a ser víctimas de diferente intensidad o gravedad, como ustedes quieran, que hay que atenderlas. Y va a haber que atenderlas tomando qué criterio, y tomando el criterio de la prioridad por su gravedad. Ahora ya cuando pongamos el power me voy a volver a referir a lo que estoy hablando. Hay algunos conceptos que ustedes los tienen sin ninguna duda, porque ustedes lo saben. Nosotros, para vivir, así como ustedes están sentados detrás de su computadora y yo aquí, tenemos algunos conceptos que vamos a tener que mantener permanentemente en un accidentado. Si bien ustedes en este momento no se dan cuenta de todas las cosas que nos están pasando en nuestra fisiología, pero nosotros vamos a tener que mantener a nuestro paciente, lo vamos a tener que tener bien oxigenado. Miren qué pavada, lo vamos a tener que tener oxigenado, así como están ustedes oxigenados ahora. Si yo ahora les pusiera a ustedes un saturómetro de pulso, seguramente todos ustedes están saturando entre 97, 98 y 99%. Es decir, el 98% de su hemoglobina está asociada a oxígeno. Esa misma condición yo voy a necesitar que la tenga el paciente politraumatizado. Y a veces eso está amenazado. Otra situación que yo voy a tener que tener observada es que el paciente esté ventilando. Cuando nosotros decimos ventilando, es lo que se conoce como estar respirando. En realidad, ustedes saben que el que respira es la célula. Así que para hablar más adecuadamente, nosotros lo que estamos haciendo, ahora lo vamos a desarrollar adecuadamente, lo que nosotros estamos haciendo, cuando decimos que estamos respirando, en realidad estamos ventilando. Es decir, nuestro sistema, nuestro aparato torácico, nuestro sistema respiratorio está permanentemente en movimiento, respiratorios, entre comillas, que aún siguen cuando nosotros estamos durmiendo. Bueno, nuestro paciente politraumatizado, vamos a tener presente que nuestro paciente va a tener que seguir ventilando permanentemente. Y el tercer punto que quiero que tengan en cuenta
es que los pacientes tienen que estar bien perfundidos. ¿Qué significa estar bien perfundidos? Bueno, todos ustedes en este momento están bien perfundidos. ¿Por qué yo sé que están bien perfundidos? Bueno, porque se pudieron conectar a este Meet, eso me está diciendo que hablan, responden y eso me está diciendo que le está llegando sangre al cerebro. Le tiene que llegar sangre al cerebro, le tiene que llegar sangre al miocardio a través de las arterias coronarias, le tiene que llegar sangre a los riñones a través de la arteria renal y así a toda la economía. Bueno, voy a necesitar que a un paciente politraumatizado esté perfundido, bien perfundido. Eso significa que le va a llegar a todos los tejidos de la economía un aporte adecuado de nutrientes, si quieren hablemos de glucosa, y les va a tener que llegar un aporte adecuado de oxígeno. Para que les llegue oxígeno, necesito que les lleguen glóbulos rojos con hemoglobina asociada a oxígeno. Entonces, ustedes se van dando cuenta que yo hablé de oxigenación, hablé de ventilación y hablé de perfusión. Los tres términos son distintos, ustedes se dan cuenta. Son términos distintos con conceptos distintos, pero van de la mano. Si yo tengo un paciente que está mal ventilado porque tiene una dificultad respiratoria, porque tiene un problema en la caja torácica o porque está en coma y no respira, ese paciente está mal ventilado, pero en forma adherida va a estar mal oxigenado. Si no ventilamos adecuadamente, no vamos a oxigenarnos adecuadamente. Y lógicamente que si nuestro paciente está mal oxigenado por lo que fuere, al poco tiempo va a estar pobremente perfundido. Por más que le llegue sangre a los tejidos periféricos, va a ser una sangre con una baja concentración de oxígeno y eso va a hacer que los tejidos estén pobremente oxigenados. El cerebro es un tejido que tolera muy, muy mal la hipoxia. No así el músculo estriado, por ejemplo. El músculo estriado, el intestino, las vísceras abdominales toleran la hipoxia, en forma transitoria, por supuesto, pero el cerebro las tolera muy mal a la hipoxia, a tal punto que cuando el paciente está tan hipoxia, se desconecta. ¿Qué quiere decir se desconecta? Entra en coma. Bueno, hecha esta introducción, que entiendo que son demasiadas cosas en poco tiempo, pero que no son difíciles de entender, son muy razonables, yo quiero explicarles que cuando nosotros tenemos un paciente traumatizado o politraumatizado, es como cuando ustedes reciben un paciente con una neumonía grave o reciben un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada. Estoy hablando de que nosotros tenemos una película, desde que empieza el evento, o en nuestro caso el evento traumático, hasta que el paciente se recupera, allá a los 90 días o a los 6 meses del evento traumático, tenemos una película. Y nosotros lo recibimos al paciente y le sacamos una foto. Es decir, que de nuestra línea histórica o de nuestra película, si quieren, nosotros vamos sacando fotos. Y en realidad, el paciente no es una foto, el paciente es una película, es un evento. El politraumatismo es un evento. La neumonía grave es un evento que dura en el tiempo y que está asignado por procesos biológicos. En nuestra situación, el paciente sufrió un evento físico. El evento físico se llama transferencia de energía. Si ustedes van en su coche a 100 kilómetros por hora y chocan contra un árbol o contra un puente de cemento, ustedes
ustedes vienen viajando con una energía cinética. Si pesan 70 kilos, el auto va a 100 kilómetros por hora, el cuerpo de ustedes va a 100 kilómetros por hora y el vaso y el hígado de ustedes también van a 100 kilómetros por hora. Eso significa que si ustedes en su coche van a 100 kilómetros por hora y chocan contra una columna de cemento, va a suceder que van a tener el primer impacto del automóvil que va a absorber gran parte de esa energía y luego ustedes van a chocar dentro del auto. Por eso se recomienda tanto el uso del cinturón de seguridad y se han diseñado los airbags para aminorar esa transferencia de energía. Y aparte, con esa desaceleración tan importante que van a sufrir, ustedes, el vaso de ustedes, que pesa aproximadamente entre 300 y 450 gramos, depende del peso corporal, va a chocar dentro de la cavidad abdominal y probablemente se rompa o se desgarre, como se puede desgarrar el hígado también, o el corazón, a través de una transferencia de energía. En forma inversa, si por ejemplo un caballo le pega una patada en el tórax absorbe la energía de la patada de caballo y va a producir lesiones internas. Existen lesiones por desaceleración, como era el caso que yo le explicaba del vehículo que va circulando a 100 kilómetros por hora, o otras donde se recibe la energía, como puede ser un balazo, un cuchillazo, o puede ser la patada de caballo, o un puñetazo en la cabeza. Todas estas situaciones tienen una consecuencia y el estudio de cómo actúan esos mecanismos lesionales, que en realidad son mecanismos de energía, de cómo actúan en el cuerpo, se llaman mecanismos o cinética o cinemática del trauma. Es decir, es muy importante los peritos policiales, los peritos que se encargan de estudiar este tipo de cosas, manejan y estudian la cinemática del trauma. No es lo mismo un vehículo que tiene una frenada de 5 metros, un vehículo que tiene una frenada de 20 metros o de 50 metros. Evidentemente el que tiene la frenada de 50 metros era el que venía más rápido de todos, como primer análisis que puedo hacer así muy rápido. Vamos a ir pasando ya a el power, a ver si logro colocar adecuadamente el power. Presentar ahora. Bueno, no sé si lo ven. Sí, supongo que sí. Sí, puede. Ok, gracias. Bueno, fíjense en este slide, dice fase prehospitalaria y fase hospitalaria. Yo les quería comentar la fase prehospitalaria. Es toda la medicina prehospitalaria, es todo lo que ustedes ven en las calles todos los días, en las ambulancias que pasan permanentemente. Esas ambulancias tienen desarrollado una serie de protocolos y de manejos, y quiero que ustedes sepan que la medicina prehospitalaria es toda una especialidad. Hay congresos de medicina prehospitalaria, hay libros, hay asociaciones internacionales
Hay muchísimo, muchísimo de medicina prehospitalaria. En nuestro país la medicina prehospitalaria es medicalizada. ¿Qué significa eso? Bueno, que va un médico arriba. En otros países, no son medicalizadas y van solamente paramédicos expertos en medicina prehospitalaria, como por ejemplo es Estados Unidos. En Europa hay el mismo sistema, tiene algunas ambulancias que no van médicos, van paramédicos, que es para atender situaciones donde no es necesaria la presencia de un médico. Eso lo saben en base a una central telefónica donde le van preguntando, ustedes lo deben haber visto en películas eso, donde le piden al que habla que no corte y que le vaya relatando mientras se van disponiendo los recursos necesarios. Y tienen también otras unidades, son comunidades de terapia móvil, donde sí va un médico. Y, por ejemplo, en Francia, fíjense qué interesante, ¿cuál es el médico que va? Bueno, es un anestesiólogo. Ustedes van a decir, ¿para qué manda un anestesiólogo arriba de una ambulancia para cuidados críticos? Obviamente son clave cero, lo que se llama urgencia máxima, para atender un paro cardíaco en la calle o para atender una crisis asmática severa en un domicilio. ¿Por qué va un anestesiólogo? Bueno, porque precisamente es el que está en mejores condiciones de asegurarnos una vía aérea, que probablemente sea una de las cosas más importantes que vamos a tener que cuidar en esta situación. Ahora lo vamos a desarrollar como corresponde. Pero la idea, y en estos poquitos minutos que hablamos de la fase prehospitalaria, era trasladarle el concepto que hablamos recién hace pocos minutos, donde lo que necesitamos en la fase prehospitalaria no bien llega o no bien se está atendiendo, ya sea una cancha de fútbol, sea un derrumbe de un edificio, sea un incendio o fuera un ahogamiento, lo que fuera, lo que necesitamos es nunca perder la idea de que nuestro paciente tiene que estar bien ventilado, bien oxigenado y bien perfecto toda esta clase. Podríamos dar un curso de una semana de medicina prehospitalaria, pero no es el objetivo. Y pasamos a la fase hospitalaria. La fase hospitalaria se presupone que tiene que tener una complejidad superior al equipo prehospitalario o a la ambulancia que fue a rescatar al paciente politraumatizado. Lógicamente, los hospitales deben también anticipar, es decir, no puede fallar la comunicación y en realidad la ambulancia, algún responsable que va en la ambulancia debe ir alertando en qué condiciones está llevando a la víctima a la situación hospitalaria. No es lo mismo llevar, una fractura de tibia y peroné de una cancha de fútbol que estar llevando una caída de altura de 5 pisos. Son 2 escenarios totalmente distintos. Nos vamos a encontrar con cosas totalmente distintas e incluso ya vamos a tener la primera idea si esto es una emergencia o si esto es una urgencia. ¿Cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? Bueno, las dos son cuadros urgentes, pero la diferencia es que en la emergencia hay peligro de vida inminente. En la urgencia no hay peligro de vida inminente. No quiere decir que todos los pacientes que lleguen con urgencias se vayan a salvar, pero no están en este momento amenazada su vida. En la emergencia sí. Lo otro que dice ahí es que no todos los hospitales pueden recibir trauma.
¿Por qué? Porque atender urgencias, emergencias y politraumatizados requiere y demanda una preparación, una logística, y aparte necesita no solamente la cajita de cristal bien preparada, sino que necesita también el pajarito, necesita el recurso humano, necesita el especialista que sepa con qué se va a encontrar. Y este sí que tiene que saber lo que tiene que buscar. ¿Por qué? Porque tiene poco tiempo. No lo va a internar, lo va a ir a ver a la tarde y le va a hacer el cuestionario, le va a hacer el interrogatorio de la historia clínica y la va a volcar a una computadora. No, va a tener que decidir en pocos minutos todo el desarrollo que ustedes van a ver ahora a continuación. Antes de entrar en ese tema, acá hay un término, triage, es un término que viene del francés, que ahí ustedes pueden leer la definición. Fíjense que dice, método de selección y clasificación de pacientes basado en sus necesidades terapéuticas y en los recursos disponibles. En realidad, la mejor traducción es una palabra francesa, la mejor traducción que podríamos hacer al español, que no es exacta, sería clasificación. Pero en realidad el triage no es solamente clasificar los pacientes, es clasificarlo en base a qué necesidades tiene y a qué recursos tengo yo. A ver, les voy a dar un ejemplo. No es lo mismo hacer un triage en una ruta, en una autopista que ustedes ven un accidente y hay 5 personas tiradas en el pasto y una en un auto. Ahí que tenemos, no tenemos nada. En realidad, recursos no tenemos nada. Solamente tenemos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras manos. Les cambio de escenario. Están ustedes de guardia en un hospital de trauma y les traen 5 pacientes en 5 ambulancias distintos y una en un auto particular. Los recursos que tienen en uno y en otro, en ambas situaciones, son totalmente distintas. Y probablemente clasificamos de una manera, hacemos nuestro triage al costado de una ruta con una clasificación por prioridades, y en el centro de atención haríamos una clasificación o un triage distinto. Primero atenderíamos a uno o en otro, ¿eh? De acuerdo a los recursos que tenemos. Por eso les decía que triage no lo podemos traducir exactamente como clasificación, si bien es lo que más se acerca, sino que es clasificación en base a las necesidades por urgencias y a los recursos que nosotros contamos. Quería explicar esta palabra triage porque la van a encontrar y probablemente les genere algún tipo de confusión. No me quiero detener mucho en esto, pero no es lo mismo atender un politraumatizado que atender 2. Cambia totalmente. No les quiero explicar lo que es atender 20 juntos. Por eso ustedes háganse una idea de lo que es atender en este momento lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en las salas de terapia intensiva, donde hay 10, 15, 20, 30 pacientes en respirador por COVID-19. Es una situación sumamente crítica, no solamente para los pacientes, obviamente que si están allí es porque son pacientes críticos, sino que quiero que se ubiquen por un momento en el recurso humano de médicos, enfermeras, sobre todo enfermeras, ¿eh?
Un paciente crítico tiene una demanda en salud que ustedes no se pueden imaginar por toda la tecnología que se le debe aplicar con los respiradores, con las diferentes bombas de infusión, de las diferentes drogas que se le hacen a los pacientes, los chequeos, los controles, todos los métodos no invasivos que se le aplican para chequear al paciente las diferentes funciones. Eso multiplíquenlo por las camas de terapia que estén con asistencia respiratoria mecánica. Eso es una realidad hoy de nuestra ciudad. ¿Mm? No es el tema mío, no es el tema de hoy, pero quiero que sepan la diferencia que es entre atender víctimas individuales y lo que es atender víctimas múltiples. Bueno, hecha esta primera parte de introducción, que me llevó más tiempo del que pensaba destinarle, podríamos hablar días y días de esto, quiero pasar al famoso ABC. Este ABC lo van a leer en cualquier bibliografía y por supuesto es la médula de los cursos ATLS. Bueno, se los recomiendo cuando ya tengan el título, traten de hacerlo. Una vez al año se hace en Rosario. Eh, es muy, muy dinámico, muy importante, y es muy importante, yo siempre se los recomiendo, siempre le digo a los médicos jóvenes que habitualmente su primer contacto con la realidad suele ser o en una guardia o suele ser en una ambulancia. Eh, ambas situaciones, ambas situaciones utilizan al recurso médico menos experimentado y menos formado, que es el médico que recién terminó la facultad. Y lo ponen, o se ponen, desconociendo dónde están y que es en el lugar donde debería estar la gente con mayor experiencia y ya con algunos años encima. Y fíjense ustedes qué paradójico que va el más joven y el que menos experiencia tiene. Es decir, mandan a atender o tienen que atender un cuadro crítico que tal vez nunca vieron en su vida y ni siquiera saben lo que tienen que hacer. Por eso, siempre les recomiendo a los médicos jóvenes que hagan alguna formación, que hagan este curso, que concurran a una guardia antes de subirse a una ambulancia, antes de quedarse solo en una guardia de un hospital, de una clínica. Traten de no quedarse solos. Se los digo por sus coronarias, porque se pueden pasar situaciones muy, muy feas. Bueno, vamos a pasar al punto A. Ustedes van a decir, bueno, la A, la B, la C es la secuencia del alfabeto nuestro. En realidad, la A coincide con airway, que significa vía aérea. Fíjense que acá comenzamos con vía aérea y le agregamos con control de columna cervical. El punto B es de breathing, que significa, es la respiración en inglés, y que en realidad se refiere a la respiración, y más que a la respiración, para hablar más correctamente, sería ventilación. Y la C es de circulation, que se refiere al aparato circulatorio con control de la hemorragia, ya nos vamos a referir a esto. La D sería disability, que sería algo así como discapacidad o déficit neurológico, y la E de exposición, que significa que hay que desvestir y exponer completamente a nuestro paciente con control de la pérdida de temperatura, con control de la hipotermia.
Eh, Se pueden evaluar, nosotros, la gente experimentada, evalúa y ya fija un montón de conceptos en los primeros 10 segundos que toma contacto con la víctima. Eh, con que le preguntemos el nombre o preguntarle qué pasó o preguntarle si le duele y nosotros tenemos una respuesta apropiada, nos está diciendo un montón de cosas. Esa respuesta apropiada puede ser un insulto, puede ser un grito, o puede ser que nos diga cómo se llama, nombre y apellido, o puede ser algo que no se entiende. ¿Mm? Pero nos está diciendo, si el paciente habla, que el paciente tiene una vía aérea indemne. Si no tenemos una vía aérea indemne, no podemos hablar. Si habla, nos dice o vemos que está respirando. Y ahí veremos, ya para un ojo entrenada, si lo hace con dificultad o sin dificultad. ¿Mm? Si ustedes están con 30 de frecuencia respiratoria, no van a poder hablar con facilidad. Y de acuerdo a si la respuesta es apropiada, qué nos contesta y cómo nos contesta, tal vez no nos contesta, pero nos da a entender que le duele mucho una pierna y por eso no nos puede hablar. Eso nos está dando la idea de que tiene una perfusión cerebral suficiente para nosotros entender en qué grado del shock está. Esto, tal vez esto tendríamos que, este slide yo lo tendría que pasar al final del punto A, B y C, pero es una cosa que nosotros lo hacemos y todo el mundo lo hace al inicio, porque es el primer contacto que tenemos. Y pasemos y nos vamos a detener ahora con la vía aérea. ¿Mm? Ustedes van a ver ahí que hay unos esquemas de la vía aérea superior y fíjense que el esquema se hace con un individuo que está acostado. El individuo no está parado. La vía aérea del individuo que está parado, sentado, es distinta a esa que está ahí. No en todo, es distinta. Si ustedes ven, eh, el paciente está acostado y el velo del paladar en un paciente que tiene una alteración de la conciencia, si ven el dibujo que está en el extremo izquierdo, fíjense que si la lengua y la epiglotis causan obstrucción, esto es mucho mayor si el paciente está con pérdida de la conciencia. Cuando ustedes duermen en la cama, que no sufrieron ningún politraumatismo, esto se produce una relajación de los músculos cervicales. Esto se traduce en general como ronquido o estertor. Pero bueno, ustedes tienen la columna aérea expedita, pero tienen que tener en cuenta que un paciente politraumatizado puede tener cosas dentro de la boca. ¿Qué cosas puede tener dentro de la boca? Y normalmente sangre. Lo que tienen es sangre, otras veces lo que tienen es restos de comida porque el paciente vomitó, a veces tienen fracturas maxilofaciales y tienen dientes, pero fundamentalmente y lo más frecuente es encontrar sangre con coágulos o algún resto de comida. Fíjense que en el esquema del medio, el operador le ha hecho una pequeña maniobra de una ligera hiperextensión con elevación de la mandíbula, ¿eh? Y eso, el llevar la mandíbula hacia adelante, es una maniobra que se llama de chin lift, es decir, de levantar el maxilar. Chin significa la mandíbula, la carretilla que le decimos nosotros. Y fíjense que en el esquema de la derecha, ahí le están llevando la mandíbula hacia arriba
¿eh? Hacia el cráneo, le están llevando la mandíbula. Para esa simple maniobra que estamos haciendo aquí, ya está permitiendo tener una vía aérea permeable. ¿Mm? Esta maniobra, la de la derecha, es la que le hace el anestesiólogo al paciente que va a operar una vez que lo relajó y lo durmió. Porque al relajarlo con las drogas relajantes, se pierde el tono muscular y se produce una obstrucción de la vía aérea, que la pueden ver perfectamente en este esquema de la izquierda. No sé si ustedes ven el cursor mío, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí cómo está obstruida la vía aérea. Cuando nosotros hacemos la maniobra esta de levantar la mandíbula, estamos despegando la epiglotis y estamos despegando la base de la lengua que se contacta con la hipofaringe. Eso ya es motivo de obstrucción. Y si se produce esa obstrucción, vamos a empezar a tener problemas en la entrada de aire a la tráquea. Esta es la primera maniobra que nosotros hacemos, que es la más sencilla de todas. A partir de acá nos vamos a tener que ir entrando o procurando una vía aérea segura y definitiva. Existe un pequeño dispositivo que es en forma de J, que se llama cánula de Mayo, que se coloca en la boca y va a parar exactamente justo aquí, si ven lo estoy marcando en el esquema del medio, que es un tubo que entra por la boca y llega hasta aquí. Ese tubo ya nos asegura, nos permite que no se obstruya la vía aérea superior. Y lógicamente tendremos que ver los contenidos de la boca, como me refería antes, a sangre, a cuerpos extraños, a trozo de ropa, a trozo de pasto, pero fundamentalmente a restos de comida. Y otra cosa que ya tendremos que hacer, si esto no es suficiente, tendremos la intubación orotraqueal. Ya se considera una vía aérea segura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos colocando un tubo a través de la boca que va a ir a alojarse aquí, no sé si ven mi cursor en el esquemita del medio, va a entrar por la boca y va a alojarse en la tráquea. Y en la tráquea nosotros vamos a inflar un balón que tiene de manera que no haya reflujo de aire. De esa manera nosotros nos estamos asegurando una vía aérea que está alojada en la tráquea, y eso nosotros vamos a tener que insuflarlo en forma asistida, es decir, el paciente no. Imagínense que eso es una maniobra que yo no lo puedo hacer en un paciente despierto. Eso se hace en un paciente que está o en coma, con pérdida de la conciencia, o está relajado con drogas que le tenemos que hacer nosotros para relajarlo, la musculatura estriada. Entonces tenemos desde lo más sencillo, que es la maniobra que está haciendo el operador aquí, en estos croquis. Luego viene la cánula de Mayo, que es una cosa intermedia, pero que no es una vía aérea segura. Y por último, si queremos tener una vía aérea segura, tendremos que realizar una intubación orotraqueal. Y aquí quiero detenerme en algo. Ustedes van a ver que todos estos pacientes, ya sea que lo vean en la escena del evento,
ya sea que lo vean arriba de una ambulancia, ya sea que lo vean en una guardia o lo vean en un quirófano, siempre lo van a ver con un aporte de oxígeno. Es decir, lo van a ver o con una máscara, lo van a ver con una máscara facial, o puede ser que lo vean con el tubo endotraqueal que está conectado o a una bolsa o está conectado a asistencia respiratoria mecánica, lo que ustedes conocen como respirador. El oxígeno, la concentración de oxígeno siempre es beneficiosa, por supuesto, porque está mejorando la cantidad de oxígeno para la perfusión. Eso, eh, eso siempre es beneficioso, pero lógicamente, esa concentración de oxígeno no es ilimitada. Si ustedes recuerdan lo que era la curva de disociación de la oxihemoglobina, nosotros podemos mejorar en parte con el aporte de oxígeno, pero no es directamente lineal el aporte de oxígeno. Eso vamos a mejorar un poquito y después nos vamos a mesetar. Entonces, ¿es útil el oxígeno en esta etapa? Sí, es útil, pero tengan en cuenta que tiene un límite esa utilidad. Ustedes no pueden meter más oxígeno en una hemoglobina de lo que la hemoglobina puede aceptar. Y aquí estamos rozando el concepto de perfusión y el concepto de oxigenación. Y fíjense, ya para ir terminando con el punto A, que dice evaluación repetida. ¿Por qué dice esto? Porque si nosotros no tenemos el paciente intubado, que esa es una vía aérea segura, si no tenemos el paciente intubado, tenemos una vía, ya sea con la cánula de Mayo, o sosteniéndole la cabeza, o haciéndole la maniobra esta de nuestro operador de levantarle la mandíbula, el paciente puede vomitar o puede tener obstruida la vía aérea y creemos que el paciente tiene la vía aérea expedita y no la tiene. Por eso, esta evaluación tiene que ser repetida y continua mientras estamos haciendo la evaluación primaria de nuestro paciente. Y verán acá que dice vía aérea con control de la columna cervical. Bueno, habría que hacer un ítem para hablar de lo que es la columna cervical. La columna cervical está asentada sobre la columna dorsal y arriba tiene un peso que es la cabeza. Es decir, es una cosa que está haciendo este juego permanentemente. Tenemos un desarrollo muscular de los músculos del cuello, que no hay ni cuellos gordos ni cuellos flacos, es decir, los cuellos se desarrollan en base al cuerpo que tenemos. Si yo fuera levantador de pesas, yo no tendría este cuello, tendría el doble de cuello. Pero nosotros, ustedes, cualquiera, tiene un desarrollo muscular del cuello en base a lo que ha ido formando y a sus exigencias. Pero lo que no está preparado el cuello es para venir a 80 kilómetros por hora, chocar de frente, y la cabeza, yo me voy a poner de perfil, va a ser primero un mecanismo de hiperflexión y luego va a ser el contragolpe y va a ser un mecanismo de hiperextensión. No está diseñado el cuello por nuestra biología y naturaleza
para tener este tipo de estrés. Y a eso le tendríamos que agregar todos los mecanismos rotacionales que se producen en un trauma. Por lo tanto, es frecuente que en los se coloca el famoso collar de Filadelfia, hay otros modelos, no importa. Ustedes habrán visto que los paramédicos llegan, eso lo han visto hasta en las películas, lo primero que le hace, le ponen el collar, incluso a veces hasta los accidentados que están caminando, también le enchufan el collar. ¿Por qué? ¿Por qué lo primero que se hace es colocarle el collar cervical? Porque muchas veces se completan o se agravan lesiones que eran pequeñas o que eran estables y por el manejo, el movimiento que se hace posterior, se terminan agravando y las lesiones cervicales, hay lesiones cervicales que son inestables. ¿Por qué? Porque segmentos óseos invaden el canal medular, que es un espacio muy estrecho, donde no hay lugar para jugar con el espacio, y se puede producir una compresión medular, y lógicamente ustedes se dan cuenta que a ese nivel, a nivel cervical, las lesiones en ese nivel son muy, muy graves. Por eso ustedes van a ver, cuando vean el punto A, acuérdense de vía aérea o acuérdense de airway, con control de la columna cervical. Muchas veces ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo hacemos para mirarle la lengua, mirarle la boca, sacarle los coágulos, sacarle el vómito, ver cómo respira con el collar cervical? Bueno, en esa situación tiene que haber un operador, un auxiliar, que le tenga la cabeza, como está haciendo este operador. Fíjense, el operador del esquema de la derecha está sosteniendo. Eso ya te lleva una persona, eso ya te inmoviliza una persona. Y ustedes deberían dedicarse al resto, a todo lo que viene ahora, que vamos a seguir charlando. Entonces, dominado el punto A, que ustedes se dan cuenta por qué es el A, por qué es el primero, se dan cuenta, porque si no entra aire, olvídense del resto. Pasemos al punto B. Bueno, el punto B era la ventilación. Ventilación en español es con B corta, en inglés es breathing con B larga. ¿Quiénes son, por lógica, quién interviene en la ventilación y quién va a intervenir? Va a intervenir la estructura osteomuscular, que es el tórax, con todas las costillas, el esternón, la columna, porque las costillas, ustedes recuerden que están atrás, articuladas con la columna, los dos hemidiafragmas que la dividen del abdomen y todos los músculos respiratorios que ustedes saben que existen. Recuerden ustedes la fisiología de nuestro tórax, de nuestro sistema ventilatorio, que las costillas nuestras trabajan como asas de balde. Si ustedes recuerdan, imagínense un balde con el asa, con la manija al costado, se levantan, las costillas se levantan en forma hacia adelante, ¿m? Y después cuando expiramos, esas asas caen. Así funciona nuestro tórax. Y ese movimiento que ustedes lo pueden hacer en forma
automática cuando están durmiendo o cuando están haciendo cualquier cosa, o lo pueden hacer en forma voluntaria cuando yo hago una inspiración profunda, estoy llevando mis asas de balde, que son todas mis costillas, hacia adelante. ¿Eso qué está haciendo? Eso está aumentando mi diámetro antero-posterior de mi caja torácica. Y a su vez, yo con mis diafragmas estoy bajando las cúpulas diafragmáticas y estoy aumentando mi diámetro vertical. Es decir, las costillas lo aumentan en sentido antero-posterior y los diafragmas, con una inspiración, lo aumentan en este sentido. Es decir que, háganse la idea que la caja torácica funciona más o menos como un acordeón, ¿eh? Donde adentro de ese acordeón existen dos órganos que son los pulmones. Si ustedes seguramente nunca han tenido un pulmón vivo en la mano, pero si lo tuvieran, es como una esponja común de poliestireno, que está llena de aire, como si fueran millones de burbujitas, y que ustedes la aprietan y no vuelve, tarda en volver. Es decir, si usted toma una esponja, la aprietan y la esponja otra vez se expande. El pulmón la aprietan, pero ustedes lo sueltan y quedan los dedos marcados y lentamente se va expandiendo. Pero cuando ese pulmón está dentro de la cavidad torácica, está relacionado con la parrilla costal a través de las pleuras. Hay una pleura visceral y hay una pleura parietal. Están relacionadas y tienen un pequeño desplazamiento. Pero lo más importante, como dice Saint-Exupéry, lo más importante es invisible a los ojos. ¿Qué es lo más importante que hay en esa relación entre el pulmón y la parrilla costal y el diafragma? Lo más importante que hay es que hay una presión negativa entre ellos, entre la serosa visceral del que recubre el pulmón y la serosa de la parrilla costal. Hay un espacio virtual. Un espacio virtual es que no existe como tal, pero está. Y ahí hay una presión negativa. Gracias a esa presión negativa, nuestro pulmón se expande. Y se expande como un acordeón, que nos estiran y después, por el efecto elástico del tejido conectivo, se vuelve, y así sucesivamente las 24 horas del día de nuestra vida. El problema es cuando esa presión negativa se pierde, se rompe, o lo que es más grave, esa presión negativa se puede hacer positiva, donde obviamente el primer órgano que va a acusar es el pulmón, que no se puede expandir. ¿Mm? Si esa cavidad virtual fuese ocupada por algo, ese algo no son muchas cosas. O es sangre, o es aire, o es aire y sangre. Si ese espacio virtual fuese ocupada por alguno de estos elementos, el pulmón va a colapsarse y por lo tanto va a empezar a perder su función. ¿Cuál es la función del pulmón? Es la hematosis, el intercambio entre el aire ambiental y la sangre venosa que le está bombeando el corazón derecho.
el corazón derecho le manda al pulmón sangre venosa, con, con dióxido de carbono, se mezcla con el aire ambiental a través de los gracias o los alvéolos y le devuelve al corazón izquierdo sangre oxigenada. Eso se llama hematosis. Para que se produzca esa hematosis, el pulmón tiene que estar expandido. Entonces, fíjense, en esta diapo, donde hay algunas situaciones. Aquí a la derecha, ¿m? Acá, en este esquema, ha entrado aire a la cavidad pleural. Ese espacio virtual al que nos referíamos se ha perdido. Ya no es un espacio virtual, es un espacio real. ¿Quién lo ocupa? Bueno, en este caso, aire, pero también podría haber sangre. Entonces, ya no tenemos presión negativa. ¿Cuánto es la presión negativa en centímetros de agua normalmente? Bueno, en una inspiración forzada puede ser hasta 4 centímetros de agua, aproximadamente 4, 5, 3 centímetros de agua. En una expiración forzada podemos llevarlo a cero. Podemos llevarlo a cero, no hay presión. Ahora, si esta cavidad que era virtual y ahora es real sigue creciendo, va a pasar que se empuja la estructura, toda esa estructura mediastinal se empuja hacia el otro lado. Eso es lo que sucede, si ustedes ven a la izquierda, donde dice neumotórax atención, ¿qué sucedió? Entró aire en el pulmón derecho, donde está mi cursor. Y fíjense que corrió el corazón y corrió el mediastino hacia el otro lado. Fisiológicamente, aquí el pulmón derecho no existe. Debe estar hecho un muñoncito chiquitito, más chico que mi puño, porque no se puede expandir. Pero aparte de eso, la presión que se generó acá, porque acá ya ahora tenemos presión positiva, la empujó y la rechazó, y ahora también nos está afectando el pulmón izquierdo, que era con el que el paciente ventilaba y oxigenaba. ¿Mm? Y fíjense, en el otro extremo, en el lado derecho, donde dice hemotórax masivo, fíjense que hay un pulmón, que es el pulmón derecho, que está limpio, claro, que es con el que el paciente está ventilando. Pero del lado izquierdo del paciente, fíjense que está totalmente ocupado. ¿De qué estará ocupado esta cavidad pleural? Y está ocupado de sangre, seguramente, perdón, está, pero fisiológicamente no existe. ¿Sí? No está ventilando, no existe ¿Mm? Y se dibujó abajo lo que era un neumotórax abierto, que es cuando está abierto, entra el aire, se pierde la cavidad virtual y se transforma en una cavidad real. Estas tres situaciones, tanto el neumotórax a tensión, el neumotórax masivo, donde se acumula gran cantidad de líquido, habitualmente sangre, o esta que es un neumotórax abierto, donde hay una herida, ¿eh?
está entrando aire entre las costillas, tiene que ser resuelto. Así como en el punto A nosotros nos aseguramos la vía aérea superior y además enriquecimos la mezcla con oxígeno y nos la aseguramos, acá también vamos a tener que asegurarnos el punto B. ¿Por qué? Porque esta situación, cualquiera de estas tres que estamos describiendo acá, nos van a llevar al paciente a la hipoxia severa y a la muerte. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que tendríamos que resolver el punto B si yo decía que lo más importante de todo era lo que no se veía, que era la presión negativa entre las dos pleuras? Bueno, si lo más importante es mantener esa presión negativa, tendremos que hacer alguna maniobra para recuperar la presión negativa y permitir que el pulmón se vuelva a expandir como si estuviese dentro de un acordeón. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es una cosa muy sencilla, pero hay que saber hacerla, que es colocar un tubo de drenaje pleural bajo agua. Es un tubo que se coloca entre dos costillas, habitualmente en la parte baja del tórax, a nivel del séptimo espacio intercostal, para drenar líquido. Yo pongo el cursor acá para mostrar las costillas, pero en realidad, donde acá, en el hemotórax masivo, lo que ustedes tienen que es colocar en el hemitórax izquierdo para drenar el contenido de este hemitórax, que supongo que debe ser sangre, o será sangre y aire. Y en algunas oportunidades tenemos que colocar dos tubos de drenaje pleural bajo agua, uno en la base, en el séptimo espacio intercostal, y otro en el segundo espacio, donde el inferior es para drenar los líquidos. Los líquidos, por una cuestión física, van hacia abajo y los drenamos con ese tubo. Y el de arriba, que normalmente es un poco más fino, es para drenar aire. Otras veces colocamos uno solo que drena líquido y aire. Una vez drenado esa cavidad pleural, el pulmón lentamente va a empezar a expandirse, porque va a ocupar el espacio que antes ocupaba la sangre o el aire. Y se le deberá hacer una trampa de agua al tubo de drenaje pleural para que la presión negativa no aspire el aire y se reproduzca el neumotórax. En la situación del neumotórax a tensión, la radiografía que está del lado izquierdo de ustedes, donde dice neumotórax a tensión, ¿de qué está ocupado aquí la cavidad pleural? Está ocupado de aire, pero no solamente está ocupado de aire, sino que está ocupado de aire a tensión. ¿Por qué ocurrió que el aire se está juntando a tensión? Bueno, porque sobre la pared costal o sobre la serosa del pulmón se ha fabricado una herida anfractuoso que opera en forma de válvula que le permite al aire entrar a la cavidad pero no le permite salir. Entonces se va acumulando cada vez más aire en esa cavidad y se produce el neumotórax a tensión. Lógicamente que esto es una emergencia, acá el paciente está en peligro de vida, por supuesto, y esta es una de las causas frecuentes que matan a los pacientes en un accidente vehicular, donde hay un aplastamiento de tórax o fracturas costales múltiples, y eso hace que cuando llegan los equipos de rescate o de salvamento ya sea demasiado tarde. Normalmente estos pacientes llegan muy poco o no llegan al hospital.
se mueren antes de llegar. Por eso hay que estar muy atento a esta situación, hay que pensarlo, ¿eh? Para poder buscarlo y actuar en consecuencia. Esto, yo dije que había que poner un tubo de drenaje pleural bajo agua, pero si ustedes no lo tienen o no están acostumbrados o no saben qué hacer, hay que colocar un Avocat o poner cualquier tipo de aguja gruesa intercostal entre medio de dos costillas y drenar el aire va a salir, va a soplar el aire a través de la aguja, porque está a tensión y el aire quiere salir. Ya con eso, tal vez puedan salvarle la vida al paciente. ¿Entre medio Bueno, de cualquiera de dos costillas o específicamente tiene algunas costillas especiales? en esa situación, recuerden que el paciente está acostado, normalmente estos pacientes no deambulan, están o tirados en el piso o acostados en alguna camilla. Se puede hacer en cualquier lugar de la cara anterior del tórax, de la tercera, que es donde estoy marcando acá con mi cursor, hasta la séptima, en todos estos espacios pueden punzar con tranquilidad. Como ven ustedes, primero nos dedicamos al punto A, lo resolvimos o lo aseguramos, no sé si lo resolvimos, pero por lo menos lo aseguramos, con un aporte adecuado de oxígeno. Luego pasamos al punto B, que es el que terminamos de tratar, donde nos aseguramos que el paciente pueda ventilar adecuadamente. Si el paciente no ventila adecuadamente, no va a haber futuro, no vamos a poder seguir porque nuestro paciente va a entrar en una hipoxia severa, acidosis y paro. Así es que luego del punto A, inmediatamente viene el punto B, y a partir de tener controlado el punto B, pasamos a el punto C, que se refiere específicamente al aparato cardiovascular. En el aparato cardiovascular tenemos dos protagonistas. Uno es la bomba cardíaca y el segundo es todo el compartimiento vascular o sistema vascular periférico. Me estoy refiriendo a todo el sistema arterial y a todo el sistema venoso. Juntos, la bomba cardíaca con todo el sistema vascular conforman el aparato cardiovascular. Sobre este aparato nosotros vamos a tener que actuar. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con hemorragias. La hemorragia externa es probablemente la mejor de todas que nos puede pasar, porque la hemorragia externa se ve la sangre, sabemos dónde está sangrando, medianamente tenemos maniobras para parar la hemorragia externa, y la mejor y la más conocida es la compresión. Es decir, si ustedes tienen una herida sangrante en la pierna, tienen que comprimir la pierna. Si la tienen en el antebrazo, tienen que apretarle el brazo. Es decir, ustedes ven de dónde viene la sangre y pueden yugularlo. Es más, hasta pueden evaluar la cantidad de sangre, no exactamente, pueden saber si perdió mucha sangre o poca sangre. Ahora, el problema son las hemorragias internas. La pérdida de sangre en los compartimientos internos son un verdadero desafío, aún para la gente avesada y experimentada. A veces son un verdadero desafío
saber si el paciente está sangrando y, sobre todo, poder reconocer el volumen y la magnitud del sangrado. Porque como no la vemos, no tenemos manera de evaluarla. Pero en esta revisión vamos a tratar de evaluar el shock hipovolémico que tiene nuestro paciente. Fíjense que a considerar aquí arriba dice volumen sanguíneo y gasto cardíaco. Cuando el cuerpo tiene una serie de recursos, de alarmas, No se le escucha, profe. Se le cortó al profe, ahí le avisamos. Dale. Pero el problema es que si él vuelve a conectarse, él no podría. Nosotros quedaríamos por fuera, ¿o qué? No sé, creo que puede volver a conectarse a la clase. Ahí le estamos avisando que se le cortó internet.
No, se le cortó a él, Ay, ¿viste? Pili armó por mí. ¿Qué te dije Acá recién? estoy. ¿Quieren que nos conectemos por mí? Es mejor, sí, chao. Es que no entienden. Ay, es que yo no quiero cortar esto. Bueno, no importa, corto la clase. Chao. Vamos a mí. Vamos a mí. No, no corte. No, no. No importa, ya está, si desapareció el tipo, no pasa nada. No, quédate, nos quedamos acá. No, vamos. Vamos a cosas, chicas, no me va a decir mucho más de lo que me va a decir el libro. Pero si no, aparte que enseñó usted. Ojo, se está grabando. Ay, paren, que está hablando, ¿quieren escuchar? A ver. ¿Hay que quedarnos o hay que abandonar? Esperémoslo un ratito, a ver qué nos responde. Gracias. Sí, recién le mandé un mensaje de texto porque no le llega a WhatsApp. Ahora apenas nos conteste, les avisamos.